para la gente que no se puede conectar porque tiene problemas para conectarse hasta ahora, o no tiene internet, o lo que sea, y necesita después, en otro momento, revisar lo que se trabajó. Pasó un auto haciendo mucho ruido, si escucharon un ruido extraño. No sé si un auto o qué, un vehículo. Bueno, les contaba que primero quería comenzar la clase conversando un poquito de lo que son los trabajitos domiciliarios. Yo estuve corrigiendo las actividades de la clase número 2, me tienen que tener un poquito de paciencia porque son muchos estudiantes, muchos trabajos para corregir. Hay gente que ya debe haber recibido sus correcciones porque ya corregí algunos, hay otros que todavía no. Siempre, nunca espero, digamos, no me gusta esperar a tener todos corregidos para mandarlos, porque por ahí uno tarda bastantes días en corregir, y el estudiante del otro lado está ansioso esperando una devolución, y uno los hace esperar, y capaz que tenés el trabajo corregido hace un montón. Hay profes que esperan a tener todos corregidos, yo no. A medida que voy corrigiendo, voy enviando. Así que hay gente que ya recibió correcciones, gente que todavía no. Pero me interesaba detenerme en algunas cuestiones vinculadas a los trabajos, más que nada porque ustedes ya tienen la consigna del primer trabajo evaluativo que tienen que entregar el día viernes de la semana que viene. Es decir, tienen ahora un poquito más de una semana para realizar esa actividad, para realizar ese trabajo. Entonces quería señalar algunas cuestiones importantes porque las vamos a necesitar para cuando entreguen el trabajo evaluativo. En primer lugar, tengan en cuenta que yo semana a semana les presento actividades, les presento trabajos. Cuando yo les corrijo algo, ustedes no tienen que corregir eso y volver a mandarme la actividad, ¿sí? Las actividades semanales no son para ser corregidas y ser vueltas a entregar. Si en la clase 2 yo les hice alguna corrección, no es para que corrijan el trabajo y me lo manden otra vez. Es simplemente para que ustedes lo tengan en cuenta y para que en futuras instancias revisen esa corrección. ¿Por qué no hace falta que lo vuelvan a hacer? Porque los contenidos de esas actividades son retomados después en el trabajo evaluativo. Entonces, en el trabajo evaluativo ahí sí van a haber tenido en cuenta esas correcciones. ¿Se entiende lo que quiero decir? El trabajo evaluativo sí, como es un trabajo que ustedes tienen que aprobar para acreditar el cursado, si está mal, lo van a tener que volver a hacer. ¿Esto se entendió? ¿Sí? Perfecto. Digo esto porque por ahí pasa que los estudiantes te vuelven a mandar, entonces se complica mucho la corrección y sobre todo se complica mucho ordenar los trabajos. Siempre les pido por favor que aclaren la carrera porque yo doy también filosofía en especial y cuando son muchos estudiantes, a veces los nombres se me mezclan y no me acuerdo si un estudiante es de una carrera, de la otra. Entonces, para organizar los archivos es mucho más cómodo y más fácil cuando quien escribe aclara de qué carrera es. Con respecto a los escritos, por favor les encargo muy encarecidamente que antes de sentarse a hacer el trabajo evaluativo, lean el otro documento que yo les compartí. Si ustedes miran en el aula virtual, en la pestaña donde están los trabajos evaluativos, además del trabajo, hay otro documento que tiene sugerencias para hacer los escritos. Esas sugerencias son muy importantes porque a veces esas sugerencias son las que les bajan nota o son las que hacen que un trabajo tenga que estar para recuperar, ¿sí? Lean con mucha atención esas sugerencias, no las pasen por alto. También están compartidas en el grupo de Facebook. Algunas cuestiones vinculadas con esas sugerencias. La coherencia textual, ¿sí? Es muy importante que la persona que lee lo que ustedes escriban entiendan lo que ustedes escribieron. Ustedes tengan en cuenta que la única manera que tienen de que yo les entienda es haber escrito claro, porque yo no estoy adentro de la cabecita de cada una de ustedes. Por lo tanto, la única manera que yo tengo de saber qué es lo que ustedes pensaron cuando escribieron es leerlas. Entonces, cuando escriben, no me manden el trabajo sin haberlo releído. Cuando terminen de escribir, lean lo que ustedes mismos escribieron. Vuelvan a leerlo 2 o 3 veces y recién después
se lo envían a la profe o al profe, porque esto no vale solo para filosofía, vale para cualquier materia. No solamente porque es muy importante que la profe les entienda, porque a veces tengo un trabajo desaprobado, no porque yo no entendí, sino porque la escritura era tan confusa que la profe o el profe no entendió nada de lo que yo quise decir, ¿se entiende? Pero además también porque se están formando como docentes, y específicamente como docentes de lengua y literatura. Si cualquier docente tiene que ser modelo de lectura y escritura, porque es una persona que alfabetiza a otras, con mucho más razón, una docente de lengua tiene que ser más modelo de lectura y escritura, porque precisamente la y el docente de lengua es quien enseña a leer y escribir. Entonces, la coherencia textual es muy importante. Yo siempre les digo el consejo que les doy. Cuando escriban un trabajo, hagan de cuenta que no me lo están escribiendo para mí. Hagan de cuenta que se lo están escribiendo a la vecina, o que se lo están escribiendo al verdulero, o que se lo están escribiendo, no sé, a la persona que pasó por la vereda. Piensen que los destinatarios, las destinatarias de sus escritos, son personas que no estuvieron en clases. Por lo tanto, que cuando leen, la única forma que tienen de entender de qué están hablando ustedes es que ustedes se lo expliquen. No sé si se entiende lo que quiero decir. O sea, si yo en un escrito pongo, no sé, que la filosofía es la reforma del entendimiento, la persona que lee no sabe de quién le estoy hablando, de qué estoy hablando, entonces tengo que contextualizar esa afirmación. ¿Sí? Tengo que decirle, hay un autor que se llama Luis Villoro que habla de que la filosofía ayuda a reformar el entendimiento porque, ¿se entiende lo que quiero decir? Sean claras, sean claros en lo que explican, haciendo de cuenta que están escribiendo para alguien que no estuvo en clase. Por lo tanto, que cuando ustedes le presentan algún concepto o alguna categoría, no sabe de qué le están hablando. ¿Se entiende? ¿Sí? Ustedes, qué sé yo, capaz que hasta hace un par de semanas leían la palabra metafísica y no tenían ni la más remota idea qué era metafísica o qué era nociología. ¿Sí? Entonces, la persona que va a leer tampoco va a saber eso. Hay que explicárselo. Si yo pongo en mi escrito esa palabra, tengo que explicar a qué me refiero. Lo mismo con las consignas. Yo, por ejemplo, en la clase 2 les había dado la consigna de analizar el video de Mentira a la Verdad. En muchos trabajos había que adivinar que ustedes estaban analizando un video, porque en ninguna parte del escrito nombraron un video. Entonces, por ahí yo leí el escrito y yo pensaba, ahí, si yo le doy a leer esto, no sé, a mi vecino no se va a dar ni cuenta que ustedes están analizando un video, porque no lo nombraron al video, porque se suponía que la profesora, es obvio que estoy analizando. No es obvio. Precisamente esa es la tarea de la escritura. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esto en el escrito evaluativo, ténganlo muy en cuenta. Ustedes en el escrito evaluativo tienen que analizar una historieta, tienen que analizar un texto escrito. Bueno, hagan referencia a lo que están analizando, que la persona que lee tenga claro que están analizando ustedes. Porque si no quedaba, muchos escritos quedaron como un resumen de teoría. En muchos escritos de la clase 2 yo los leía y parecía que ustedes estaban resumiendo la teoría. Claro, yo como soy la profesora y como ya vi el video de Mentira a la Verdad, yo me daba cuenta que ese resumen de teoría era un resumen que tenía que ver con la teoría que aparecía en el video, pero eso lo adivinaba yo solita porque vi el video, y era una cosa que yo adivinaba, no era algo que ustedes me habían explicado en su escrito. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Se entiende, gente? Sí, Sí, profesora, se entiende. Sí. Otras cuestiones, no copien y peguen. Si yo leo en un trabajo fragmentos copiados y pegados de otro lado, yo no sigo leyendo ese trabajo y el trabajo está desaprobado. El plagio es una deshonestidad intelectual tremenda, venga de donde venga. Es decir, si yo copio y pego, no sé, un párrafo de una página que encontré en internet,
y la copio y pego en un trabajo mío, la persona que lee va a estar convencida de que lo que está leyendo lo escribió la autora o el autor del trabajo. Si yo copio y pego de internet y lo pongo en mi trabajo y ustedes lo leen, ustedes van a estar convencidas de que eso que están leyendo lo escribí yo, cuando en realidad no lo escribí yo, lo copié y lo pegué de otro lado. Y eso es lisa y llanamente chorear, robar ideas. Porque eso no lo escribí yo, lo escribió otro. Y si yo lo copio y lo pego y no digo que lo copié y lo pegué, estoy robando, estoy siendo deshonesta. Por supuesto no digo que lo hagan adrede, yo sé que en los secundarios o en algunas escuelas secundarias y muchos docentes dejan pasar esto por alto. Por lo tanto, es una práctica común copiar y pegar. Nadie lo pide, no se piensa así como yo se los estoy diciendo. Muchas veces, qué sé yo, me piden información sobre la Revolución Francesa, la copio y la pego, listo, se la entrego al profe y el profe, y está bien. Bueno, ya aquí no estamos más en el secundario y bueno, y además eso no se hace, porque eso es robar. Cuando yo leo los escritos de ustedes, yo quiero leer lo que ustedes escribieron. No lo que escribí yo en una ficha de cátedra, tampoco lo que escribieron los manuales, tampoco lo que dicen las páginas de internet, las quiero leer a ustedes. Por supuesto que lo que ustedes escriben es información que están sacando de las fichas de cátedra, de los manuales, pero ustedes la tienen que redactar, no tiene que estar copiada y pegada. Tiene que ser un análisis de ustedes a partir de lo que les llega. Y si en algún caso, porque hay una frase o porque hay un párrafo, porque a veces pasa, vieron que a veces yo leo, qué sé yo, en escritos de la clase 2, me cansé de leer en un montón de trabajos que la filosofía es el, ay, ahora me olvidé la frase, miren que la leí un montón de veces, el cuestionamiento o algo así de una realidad que se nos presenta como obvia. Esa frase que dice Darío Zeta en su video es muy significativa y muy, aparte es una frase muy cortita y que sintetiza muy bien lo que es la filosofía. Pero es una frase que dice Darío Zeta. Entonces, si yo la quiero poner tal cual está, porque me parece que está re buena, la pongo tal cual está en mi trabajo. Pero digo que la dijo Darío Zeta. No la hago pasar como que la estoy diciendo yo. Miren qué copada, miren la frase que tengo. No, si la está diciendo él, la dijo él. En mi escrito yo pongo que Darío Zeta dice eso, y lo pongo como una frase de él. Eso se llama citar, cito. Digo que tal autor dice tal cosa. A veces en una ficha de cátedra, en un manual, en un texto, ustedes pueden encontrar una frase que les parece que está muy bien y que no quieren modificar y que quieren poner en su trabajo tal cual como está, perfecto, lo hacen. Pero lo hacen poniendo la frase entre comillas y aclarando que esa frase no es de ustedes, sino de otra persona. ¿Se entiende? Si hay plagio en los trabajos están, no solo están desaprobados, sino que yo no corrijo más, porque es una pérdida de tiempo que yo me ponga a leer un trabajo que está todo copiado. Donde yo detecto copia, directamente desestimo ese trabajo y dejo de corregir. Entonces por ahí dicen, pero yo copié solamente este párrafo. Bueno, pero yo no voy a perder el tiempo leyendo algo que ustedes no escribieron. Imagínense que ustedes son un montón de estudiantes, que yo doy clases también en otras carreras, que son muchos los trabajos que los docentes tenemos que leer. No voy a perder el tiempo leyendo algo que un estudiante no escribió. Porque, qué sé yo, a Carpio ya lo leí, las fichas de cátedra las hice yo, así que con más razón las leí. Las páginas de internet, si las quiero leer, están en internet. Cuando yo leo trabajos de ustedes, quiero leerlos a ustedes. No quiero que copien y peguen. ¿Se entiende? Y otra cosita, pongan encabezados en los trabajos. Había un montón de tareas de la clase 2 que no tenían ni siquiera el nombre y el apellido. Tengan en cuenta que los trabajos que ustedes están entregando son escritos académicos, es decir, que tienen que cumplir ciertos requisitos académicos. Cuando las profes les damos textos para leer, ustedes más o menos ven de dónde sale ese texto. Ven un título, ven el nombre de una autora, de un autor, un lugar, una fecha. Lo mismo tiene que ocurrir en los trabajos de ustedes. Pongan que es un trabajo del Instituto de Regina, que es un trabajo para filosofía, cómo se llama la profesora, de qué año es el trabajo.
pero sobre todo, y lo más importante, pongan el nombre y el apellido de ustedes, porque a veces llegan trabajos sin nombre y apellido, y encima, a veces, yo puedo identificar de quién es el trabajo por el correo, porque qué sé yo, si el trabajo viene de Juan Pérez, @ no sé, gmail.com, yo identifico que ese trabajo es de Juan Pérez, pero hay veces que Juan Pérez no tiene un correo que se llama Juan Pérez, ¿no? Tiene un correo que se dice, no sé, soy Juan el más copado, @gmail.com. Entonces yo no sé de quién es ese trabajo. Miro el correo no me dice nada, miro el trabajo no tiene nombre, entonces es difícil a veces, y encima, cuando hay varios grupos, no sabes ni de qué carrera es. Parece que se trabó, ¿no? Sí, no se escucha. ¿Están escuchando? Ahora sí, Macarena, Ahora sí. buenísimo. Ahora sí, se había perdido. ¡Ay! ¿No me estaban escuchando? ¿Y hasta cuándo escucharon? No. ¿Me cuenta? Hasta Juan Pérez. ¡Ah! Claro. Juan Pérez, bien, el amigo Juan Pérez, vieron que usamos para todo, los Juan, las María. No, esto que es importante que le pongan encabezado a los trabajos. Otra cosita con respecto a los autores, muchos de los trabajos de la clase 2, en lugar de consignar el nombre, ponían Darío Z. Nosotros le decimos Darío Z por una cuestión de resumir el apellido, por una cuestión de que el apellido es re difícil, yo cada vez que lo tengo que escribir tengo que buscar cómo se escribe porque nunca me acuerdo, porque aparte de impronunciable es largo y difícil, pero en un escrito académico los nombres tienen que estar consignados correctamente, no pueden en un escrito académico poner Darío Z porque es un escrito académico. Muchas veces nosotras en la oralidad o en las clases, en un ámbito de confianza, usamos un vocabulario informal que después no pueden usar en el escrito académico, ¿sí? En las clases de filosofía esto pasa mucho, por ahí en las clases cuando damos ejemplos y demás, hacemos chistes o damos ejemplos cotidianos, pero después en el escrito académico, el escrito tiene que ser académico. El apellido consígnenlo completo para cualquier autor, yo no puedo poner Darío Z. Sí puedo a lo sumo poner el apellido, Stransbayer, se pronuncia, no me acuerdo cómo se escribe, y la inicial del nombre, ahí sí, porque ¿no? Formalmente a las personas se las identifica en ámbitos formales por el apellido, ¿se entiende? Otra cosita, hay gente que manda los archivos en PDF, gente que manda los archivos en Word. Fíjense si los van a mandar en PDF, asegúrense de que después puedan ver mis devoluciones, porque un escrito en PDF yo no lo puedo escribir como puedo hacer con un Word. Le tengo que ir haciendo llamaditos y observaciones, y a veces pasa que empiezan, ay, no los puedo ver. Bueno, si no los van a poder ver, no me manden trabajos en PDF. Para mí es mucho más cómodo corregir un Word. Es decir, que si ustedes me preguntan a mí, yo preferiría que me manden los archivos en Word. Hay gente que no le gusta el Word, que prefiere el PDF, porque el PDF no se corre, no se modifica. Entonces, si los quieren seguir enviando en PDF, no hay problema, me los mandan en PDF, siempre y cuando ustedes después vean que van a poder mirar las observaciones y las devoluciones que yo les hice. Y la última cosita que quería decir con respecto a los trabajos es que en los trabajos evaluativos, al final del trabajo, sí o sí, obligatoriamente, tiene que figurar la bibliografía. En el escrito de la clase 2 hubo estudiantes que pusieron bibliografía, hubo estudiantes que no la pusieron. En las actividades semanales no hay problema, porque en general es una actividad semanal, si no ponen la bibliografía no hay problema. Pero en las actividades evaluativas sí, tienen que poner la bibliografía. ¿Por qué? Por un lado, porque es una actividad evaluativa, es decir, que es con más razón un escrito académico, y un escrito académico tiene que contar con bibliografía por una cuestión, como les decía recién, de honestidad intelectual.
Yo tengo que reconocer que lo que escribí ahí, lo escribí yo, pero son ideas que plantean otras personas. Entonces, que para escribir esto yo leí tal y tal cosa. En la bibliografía del escrito tienen que consignar la bibliografía que ustedes usaron para el parcial. No hace falta que pongan toda la bibliografía que yo les di. Si ustedes no usaron para el parcial algún texto que yo les di, no hace falta que lo pongan en la bibliografía. Pero sí es muy importante que pongan la que ustedes usaron. Y eso incluye la que hayan usado y yo no les di. Si ustedes, para hacer un escrito, recurren a información que no es la que yo les di, van a una página de internet o buscan un texto por otro lado, tienen que agregarlo en la bibliografía. ¿Se entiende? Porque eso también, si no, con más razón, si yo veo que copiaron y pegaron y que encima después en la bibliografía ni siquiera consignaron de dónde copiaron y pegaron, es plagio. Con más razón es plagio. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Con respecto a cómo poner la bibliografía, en ese documento que yo les digo donde están las sugerencias, está explicado. Yo no me voy a detener en esto ahora, porque también yo supongo que ustedes en alfabetización académica habrán trabajado algo de esto. Si hay alguien que no conoce cómo citar, que no sabe cómo consignar citas textuales o que no sabe cómo citar la bibliografía, me avisa y hacemos un video explicativo o hacemos una clase de consulta de esto. Lo que hay que decir es que hay muchas formas de citar y a mí me da lo mismo la que ustedes elijan. Citen como se les antoje, pero citen. Y cuando citan como se les antoje, no vale poner una cita de cada manera. La forma en que vayan a elegir para citar tiene que ser siempre la misma. Es decir, si yo para, qué sé yo, poner citas textuales las pongo entre comillas y con letra cursiva, todas las citas textuales de mi trabajo las voy a poner en comillas y letra cursiva. No voy a poner una con comillas, otra sin comillas, otra en letra cursiva, otra con negrita, otra más chica, otra más grande. ¿Se entiende? Lo mismo la bibliografía, el formato que yo voy a elegir para consignar la bibliografía, que sea siempre el mismo. Yo en el documento que les dejé con las sugerencias les explico cuál es la forma que yo uso para citar, que es en general la más utilizada, y la que uso en la bibliografía, en las fichas de cátedras y demás. Si ustedes usan otra, porque usan otra en alfabetización académica, no hay problema, usen la que quieran, pero la que elijan tiene que ser común a todo el trabajo. En todo el trabajo se tiene que respetar la misma manera de citar y la misma manera de consignar la bibliografía. ¿Hasta aquí se entendió? Bien. Vamos entonces ahora sí a comenzar con los contenidos de la clase de hoy. A ver. Yo estoy intentando, avísenme, compartirles mi pantalla, pero esperen un ratito, que estoy viendo cómo hacer. Tendría que ser acá, pero no veo aquí. A ver, entonces, avísenme si ven. No. Esto lo tengo abierto. ¿Por qué no me dejaría compartirlo? Esto de ser docentes youtuber, ¿vieron qué? No sé por qué no me deja compartir el PowerPoint. A ver, vamos a probar haciendo esto. A ver si ahora me lo deja. Yo no tengo ni idea, si no te podría dar. Sí, no hay problema. A ver, ¿están viendo mi pantalla ahora? Ahora sí, Macarena, ahora sí, ¿Qué Macarena. ven? Una ¿Ven el PowerPoint? gente. Yo no la veo. Nos vemos a nosotros, me parece, ¿no? ¿Moni? No, no se ve el PowerPoint.
No, el ¿Se PowerPoint. ven ustedes? Claro. A ver. Se ve la pantalla partida y dice que estás presentando, pero no se ve lo que A presentas. ver, vamos a probar otra vez. Ay, ahí me parece que me dejó. A ver. No, soy una genia. Germán Garmendia me tiene miedo, gente. ¿Ahora se ve? Ahora sí, fantástico. Vamos. Ahora sí. Bien. Bueno. Nosotras en la clase pasada estuvimos trabajando con la filosofía de Sócrates y su debate con la escuela de los sofistas, si es que recuerdan y si pudieron ver los videos y los textos de la clase pasada. Vamos a trabajar hoy entonces con el discípulo, con el alumno más famoso que tuvo Sócrates, que fue Platón, a quien seguramente han escuchado nombrar. Platón fue un filósofo que nació en Atenas, ahí tienen en el PowerPoint en qué año nació, en qué año murió, fíjense, vivió más o menos entre fines del siglo V y la primera mitad del siglo IV antes de Cristo, y a diferencia de Sócrates, Platón sí escribió, pero con una particularidad. Platón escribió prácticamente toda su obra en forma de diálogos, es decir, si bien escribió y no tenía la misma concepción de la escritura que su maestro Sócrates, su forma de escribir recrea el método educativo que había planteado su maestro, que era precisamente la enseñanza a través del diálogo. Las particularidades de las obras platónicas es que están escritas en diálogo, la gran mayoría, que la gran mayoría tienen el gran problema de no terminar, es decir, uno lee los diálogos platónicos y, por ejemplo, no sé, están discutiendo en un diálogo acerca de qué es la justicia, y uno lee 800 páginas con un debate de qué es la justicia y llegó al final y nunca respondieron qué es la justicia. Precisamente esta estructura del diálogo no es inocente, sino que responde a esta concepción socrática de que como la verdad está en el interior de nosotros mismos deberíamos darnos cuenta solos o deberíamos procurar buscar qué es la justicia y él no lo va a responder. Y además otra particularidad es que en todos los diálogos de Platón figura como interlocutor principal, como quien está enseñando y quien están llevando adelante el diálogo, Sócrates. En todos los diálogos platónicos, quien habla con el resto de la gente es Sócrates. Esto hace que durante mucho tiempo haya sido un problema de interpretación bastante arduo distinguir entre el pensamiento de Sócrates y el de Platón, ¿sí? Hay mucha gente que se ha dedicado precisamente a estudiar esto, porque claro, como Platón pone en boca de Sócrates todo, y Sócrates no escribió nada, es todo un trabajo de distinguir, cruzando con otros textos que escribieron otros alumnos de Sócrates, qué de todo lo que dice Platón realmente pensaba Sócrates, y qué cosas Platón pone en boca de Sócrates, pero las piensa Platón. ¿Se entiende? ¿Me están escuchando? Sí, Macarena, perfecto. Perfecto. No, por ahí tengo miedo que se vuelva a cortar. Entonces, la filosofía de Platón va a ser una filosofía que va a debatir con toda la filosofía anterior. Platón es el primer filósofo del que tenemos una filosofía sistemática. Yo les decía, de los presocráticos no nos quedaron textos, a lo sumo nos quedaron pedacitos. De Sócrates no tenemos nada porque no escribió. De Platón es el primer filósofo del que sí tenemos textos completos, por suerte un montón, y que nos presenta una filosofía sistemática de un montón de temas y de preguntas filosóficas. Aquí en este cuadrito tienen un poquito representado qué es lo que Platón toma de los filósofos que están antes que él y en qué cosas se aleja, ¿no? En qué acuerdos y qué desacuerdos tiene. Primero y principal con su maestro que fue Sócrates. Con Sócrates Platón acuerda prácticamente en todo, es decir, con Sócrates va a coincidir en esta intención de buscar lo universal, de buscar las esencias de las cosas. Si ustedes recuerdan, la semana pasada decíamos que Sócrates se dedicaba, por ejemplo, a buscar la esencia de la belleza, de la justicia, porque si no, no podríamos
hablar de esos conceptos, hay una esencia que esos conceptos tienen que ser y que Sócrates busca. Platón va a acordar en esto, y también va a acordar en su preocupación por la ética y por la política, y por su preocupación en la situación de la polis de su momento. En lo que se va a distanciar de Sócrates, y lo que le va, digamos, de alguna manera a reprochar Platón a Sócrates, va a ser que Sócrates, por tanto preocuparse por la cuestión ética, política, por este giro antropológico del que hablábamos la semana pasada, descuidó la pregunta presocrática por lo real, es decir, toda esa herencia presocrática de esa filosofía que se preguntaba por la realidad y por el mundo, Sócrates la deja un poco de lado para concentrarse solamente en lo humano. Platón va a tratar de conciliar las dos cosas, va a tratar de unir la pregunta por la realidad que se habían hecho los presocráticos con la pregunta por el ser humano, por lo ético y por lo político que se había hecho Sócrates. Y además va a tomar precisamente aportes de los presocráticos, hay muchos presocráticos. Yo aquí solamente les hablé de dos porque son de ustedes en la clase la semana pasada. También toma aportes de los pitagóricos, toma aportes de otros presocráticos, pero no vamos a entrar en eso porque no los hemos trabajado. Vamos a entrar solamente en qué es lo que toma de Heráclito y de Parménides. Si ustedes recuerdan, Heráclito y Parménides eran como, cuando yo era más joven, Redondo Soda, como Boca River, digamos, ¿no? O sos hincha de Heráclito o sos hincha de Parménides, digamos, en términos filosóficos. Platón lo que va a tratar de hacer precisamente es conciliar entre Heráclito y Parménides. Va a presentar una teoría que en algunos aspectos va a coincidir con Heráclito y en otros va a coincidir con Parménides. ¿Qué es lo que va a tomar de Parménides? Va a tomar la idea de que el conocimiento tiene que ser de lo eterno, de lo universal, de lo que no cambia, y va a coincidir con Heráclito en que ese conocimiento no puede ser de esta realidad porque esta realidad que conocemos, este mundo, es un mundo de cambio, es un mundo de devenir. La naturaleza, el mundo en el que vivimos es un mundo que cambia constantemente. En esto Platón le va a dar la derecha a Heráclito. Y se va a distanciar de Parménides en el hecho de que Parménides directamente, si ustedes recuerdan lo que trabajamos la clase pasada, cree que este mundo es puro chamullo. Para Parménides, bueno, ven, eso les decía recién. Por favor, en ningún escrito académico me pongan que Parménides dice que este mundo es puro chamullo. Si esto se los estoy diciendo yo para que ustedes me entiendan. En el escrito académico ustedes ponen que Parménides sostiene que el mundo sensible es un mundo de ilusión, de fantasía, de engaños, ¿sí? Platón no va a estar de acuerdo con esta idea. Para Platón tiene que haber grados intermedios entre el ser y la nada de los que hablaba Parménides. No puede ser que las únicas opciones sean el ser y la nada, porque bajo esa lógica tenemos que terminar acordando con Parménides en que este mundo es un mundo irreal. Platón no va a creer esto, Platón va a creer que este mundo tiene cierto grado de realidad, porque entre la pura nada y el puro ser hay grados intermedios. Esto lo vamos a explicar mejor dentro de un ratito. Por lo tanto, aquí es donde se va a distanciar también de Heráclito. No, para Heráclito, como la realidad es puro devenir, es puro cambio, no es posible conocer nada. Para Platón, es cierto que este mundo es un mundo de cambio y devenir, pero hay otro mundo que tiene las características de el ser de Parménides, eterno, inmutable, etcétera, etcétera. ¿Hasta aquí vamos? Sí, Macarena, Interpreto que sí. lo mío es una consultita. Vos por ahí Pregunte. decís que filosofía sistemática, ¿podés ampliar un poquito más eso o dar un ejemplo? Sí, por supuesto. Que Platón presenta un sistema, es decir, que ya vamos a ver, fíjense, cuando avancemos se van a dar cuenta de qué significa esto. Sistemática en el sentido de que la filosofía platónica es una filosofía, si se quiere, completa, que aborda prácticamente todas las preguntas
filosóficas, ¿se acuerdan en la unidad 1 que nosotras presentábamos preguntas filosóficas y quedaba, qué sé yo, pregunta metafísica por lo real, la pregunta nociológica por el conocimiento, la pregunta ética por el bien y el mal, la pregunta política por la sociedad, la pregunta antropológica por el ser humano, la pregunta epistemológica por las ciencias? Platón es el primer filósofo que responde prácticamente todas esas preguntas, y que aparte las responde en un sistema ordenado, es decir, de la forma en que Platón entiende la realidad, podemos concluir la forma en que entiende el conocimiento, la forma en que piensa el ser humano, la forma en que piensa la justicia. ¿Se entiende más o menos? Ahora sí, sí. Bien, si nosotras, qué sé yo, nos detenemos solo en los presocráticos, por ejemplo, tenemos la pregunta por lo real, y quizás por el conocimiento, pero no tenemos más nada. Si vamos a Sócrates, tenemos la pregunta por lo político, por lo ético, por el hombre, pero ahí nos quedamos. En cambio, en Platón es como que tenemos un panorama más completo, más general, de todas las problemáticas, o por lo menos de muchas problemáticas, que hacen a la filosofía. Bien, entonces, en este intento de mediar entre Heráclito y Parménides, lo que va a sostener Platón es que existen dos mundos. Existe, por un lado, este mundo que conocemos, el mundo en el que vivimos, que Platón le va a llamar mundo sensible. Y en este mundo que vivimos hay cosas. Está el termo, el mate, mi botellita de agua, la virome que tengo acá, el machete que me hice para no olvidarme de nada. Todas estas cosas están en el mundo sensible. Esas cosas tienen las características que ven aquí. Son múltiples, porque son muchas, esta no es la única botella de agua que existe, hay muchas más, son cambiantes, esta botella de agua cambia, son temporales, en algún momento la voy a tirar a la basura, es imperfecta, ¿sí? Y ahora vamos a lo que sigue. Y es un objeto que se capta por los sentidos. Yo a la botella de agua la toco, la veo, siento el sabor del agua, a través de los sentidos capto las características de esta botella de agua. Es decir, que aquí estaría Heráclito, ¿sí? Pero además, dice Platón, hay otro mundo. No es este el único mundo que existe. Hay otro mundo que es el mundo inteligible. Y es un mundo en donde no hay cosas, sino lo que Platón llama ideas. A ver, igual ahora vamos a profundizar un poquito más. ¿Qué sería una idea? Sería como el modelo de las cosas. Esta botella de agua es una cosa, pero en el mundo de las ideas existe la idea de botella. Para que me entiendan un poquito mejor, fíjense en la diapositiva el ejemplo que tienen abajo. En el mundo sensible, si ustedes miran abajo, tienen una fotito donde hay perros, ¿no es cierto? Hay muchos perros. Son múltiples, cambiantes, temporales, imperfectos, hinchahuevos a veces también, ¿sí? Se captan por los sentidos. Ahora, lo que tienen del otro lado, donde dice mundo inteligible, fíjense que tienen la definición de perro que veríamos en el diccionario. Es un mamífero, carnívoro, doméstico. Esa es la definición. Esa definición es la idea de perro. La idea de perro es única en su género. Hay una sola idea de perro, no hay muchas. Esa definición es la única definición que hay de perro, y en esa definición entran, digamos, todos los perros posibles. La idea es permanente, no es cambiante. Los perros pueden nacer, pueden morirse, pueden cambiarse, pero la definición va a seguir siendo la misma. La idea es eterna, la idea es perfecta porque es el modelo de todos los perros. Y esa idea no es una idea que se capte por los sentidos, sino que es una idea a la que accedo a través de la razón. Por eso la idea es el modelo, es el arquetipo, y los perros de carne y hueso son copias de esa idea. ¿Se entiende la diferencia entre los dos mundos? Sí. Precisamente de esta manera Platón cree como haber solucionado la pregunta de Sócrates. ¿Dónde están esas esencias
Claro, acá en este mundo nosotros discutimos y nos peleamos sobre, por ejemplo, qué cosas son bellas, porque en este mundo no vemos a la belleza en sí. En este mundo lo único que tenemos son ejemplos de cosas que son más o menos bellas, pero la belleza es una idea que está en el mundo inteligible. Y gracias a esa idea existen las cosas, es decir, gracias a la idea de perro existen los perros. Gracias a la idea de botella, existen las botellas. ¿Hasta aquí se entiende? Nosotras lo que vamos a hacer es tomar, para entender la filosofía platónica, la parte más famosa de su diálogo más famoso. El diálogo más famoso de Platón se llama La República, y la parte más famosa de La República está, libro quinto, sexto de La República, están las tres alegorías: el sol, la línea y la caverna. Una alegoría es una explicación de algo en forma simbólica porque no lo puedo explicar directamente. Como yo les contaba recién, la mayoría de las obras platónicas, La República también por supuesto, están escritas en forma de diálogo, y en esos diálogos es Sócrates quien conversa con la gente. En la obra La República, fíjense el título, y se llama República porque la pregunta o el tema de esa obra es ¿cómo sería una polis justa? ¿Cómo sería una sociedad justa? Recuerden que Platón era alumno de Sócrates y que a Sócrates su polis lo había condenado a morir. Por lo tanto, Platón está indignadísimo con Atenas, que le mató a su maestro. Entonces, en la República, la pregunta de Platón es precisamente esta: ¿cómo será una polis justa que no trate a la persona más sabia de Atenas como la trató? Si ustedes recuerdan, Sócrates era, según el oráculo, el hombre más sabio de Atenas. Bueno, entonces claramente estamos ante una polis injusta que mató a su persona más sabia. Entonces la pregunta de la República es, bueno, ¿y cómo debería ser una sociedad que sí sea justa? Justito en el pedacito de la obra donde aparecen las tres alegorías, Sócrates con la gente está hablando acerca de cómo debería ser educado el gobernante. ¿Cómo debería ser educado el gobernante que gobierne a una polis justa? Y ante esa pregunta, Platón recurre a alegorías porque él cree que la pregunta es tan compleja y tan difícil de ser respondida que no puede ser respondida directamente, sino que tenemos que recurrir a símbolos, tenemos que recurrir a otros recursos para poder responder a esta pregunta. Cuando están dialogando, bueno, la conclusión o lo que la mayoría acuerda, por supuesto, es que un gobernante debe ser buen gobernante, que tiene que ser bueno. Y entonces empieza, bueno, ¿y qué es el bien? ¿Qué es ser bueno? Y ahí es donde empieza la primera alegoría. El bien es algo tan grosso, tan copado, tan espectacular, que no lo puedo explicar directamente, dice Platón. Por lo tanto, voy a explicar qué es el bien acudiendo a un, Platón dice así en la República, hijo del bien, que es el sol. Entonces, aquí está la primera alegoría, que es la alegoría del sol. Va a comparar el sol con el bien. El sol es un objeto de este mundo, es un objeto del mundo sensible y es un objeto que nosotros podemos ver con los ojos. Pero ojo, no lo podemos ver directamente. ¿Han probado mirar directamente al sol? ¿Qué Sí. pasa cuando podemos mirar al sol directamente? ¿Qué pasa? Tanto brillo te enceguece, no podés mirarlo. Enseguida, no lo podés mirar. Bueno, Platón cree que el sol es, teniendo en cuenta la física de la época, que el sol es el objeto más importante y más grosso del mundo sensible. El sol es el objeto más importante de toda la realidad de este mundo, porque gracias al sol está la vida. ¿Se acuerdan que hablábamos aquí con los presocráticos también, cómo ellos observaban la naturaleza y veían
que la vida no se da si no hay ciertas condiciones. Tales hablaba del agua, Anaxímenes del aire. Aquí Platón va a recurrir al sol. Lo mismo dice pasa en el mundo inteligible con la idea de bien. La idea de bien es la idea más importante de todas las ideas que existen en el mundo inteligible. En el texto que tienen para estudiar a Platón, tienen explicado de dónde viene la palabra idea. La palabra idea viene de un verbo griego, que es el verbo eido, que significa ver. Precisamente fíjense cómo Platón está comparando a las ideas con las cosas de este mundo y a nuestra inteligencia con los ojos, ¿sí? Así como el sol y los objetos los vemos con los ojos, a las ideas las vemos con la inteligencia. Entonces, como el bien es la idea suprema, la idea más importante de todas, podríamos decir, ocupa el lugar de, entre comillas, el Dios platónico, la idea de bien, no la puede explicar directamente, así como no podemos mirar al sol directamente. Entonces la va a comparar con el sol. Fíjense, ahí está la comparación. El sol le permite a nuestra vista ver. Tengamos en cuenta que estamos en el siglo V a.C., no existe la luz eléctrica, es decir, se hace de noche y no vemos nada. Gracias al sol, dice Platón, vemos, nuestra vista ve cosas gracias a que el sol la ilumina. Si el sol no nos iluminara, no veríamos nada. Lo mismo pasa con nuestra inteligencia y con la idea del bien. ¿Por qué nuestra inteligencia puede conocer las ideas? ¿Por qué nuestra inteligencia puede captar la idea de perro? Porque el bien la ilumina. Pero además, el sol no ilumina solamente a nuestra vista, ilumina también las cosas. El sol ilumina a mi vista, a mis ojos, para que mis ojos vean, pero también ilumina a la botella de agua, a la lapicera, al machete, para que yo los pueda ver. Lo mismo pasa con la idea del bien. La idea del bien ilumina a mi inteligencia, pero ilumina también a las ideas. Y además hay un tercer elemento. El sol permite que las cosas existan, dice ahí. Es decir, que gracias al sol hay vida en el mundo. ¿Vieron cómo las plantas siguen el sol? ¿Cómo gracias? No, en la oscuridad no hay vida que crezca, dice Platón. La vida existe y crece gracias a que el sol la ilumina. Lo mismo pasa con el bien y las ideas. Las ideas son buenas porque se vinculan con la idea de bien. Y aquí tengamos en cuenta que cuando Platón habla de la idea de bien, por un lado ya dijimos, cuando habla de idea, habla de algo que se puede ver. Pero además cuando habla de bien, no está hablando del bien en sentido moral, no está hablando de que la idea es buena porque no se porta mal. Lo que está hablando es del bien en sentido más general, como un término muy general. Supónganse, en la ficha de cátedra que les preparé, les tienen algún ejemplo en este sentido. Cuando yo pido que ustedes me recomienden un buen electricista, no estamos pidiendo que el electricista sea buena persona, que vaya a misa todos los domingos, bueno, como si eso fuera ser buena persona, pero bueno, pongamos, no sé, ¿qué símbolos, qué cosas pueden caracterizar una buena persona? No tratar mal a la gente. No estamos pidiendo eso. Cuando estamos pidiendo un buen electricista, estamos pidiendo a alguien que haga bien su trabajo, que sea bueno en lo que hace. En este sentido, la idea del bien hace que las cosas sean buenas. Por ejemplo, los perros sensibles son perros que buscan ser buenos perros en el sentido de que buscan cumplir con su función de perro. Y en ese sentido se vinculan con la idea que es buena porque la idea del bien la ilumina. Parece un trabalenguas, pero ¿se entiende lo que quiero decir? ¿Me van siguiendo? Sí. Bien, ¿sí? ¿Se entiende cuál? Esta es la idea de bien. ¿Qué sé yo? La idea de justicia es buena porque el sol la ilumina, ¿sí? Entonces, en este mundo, cuando hacemos
conductas o actos justos, tratamos de que sean lo más justo posible. Yo por ahí en la ficha de cátedra digo, bueno, yo intento ser buena docente. ¿Qué significa? Que trato de explicar lo más claramente posible, que trato de cumplir con las características que tiene una buena docente. ¿Qué significa esto? Que trato de acercarme a la idea de docente. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, la idea de bien ilumina y funciona como meta, como guía de todo lo que existe. Por eso Platón dice que el bien es principio metafísico, principio nociológico y principio teleológico. Principio metafísico, porque si ustedes recuerdan, la metafísica era la pregunta por lo real. Es decir, que el bien es principio metafísico porque es principio de todo lo que existe. Todo lo que existe, existe gracias al bien. Si la idea de bien no existiera, las otras ideas tampoco. Y si no existirían las ideas, no existirían las cosas. Decíamos al principio, gracias a la idea de perro, existen los perros. ¿Qué pasaría si el sol se apagara definitivamente? No habría más vida en el planeta. En ese sentido, el bien es principio metafísico porque funciona igual que el sol. Gracias al sol hay vida en el planeta. Bueno, gracias al bien existe todo lo que existe. Además, el bien es principio nociológico. La nociología es la teoría del conocimiento. Es decir, que gracias al bien podemos conocer. Recién decíamos, el bien ilumina mi inteligencia para que conozca, y el bien ilumina las ideas para que yo las pueda conocer. Entonces, el bien es principio nociológico porque gracias al bien se produce la relación de conocimiento. Así como en el mundo sensible, gracias al sol, se produce la relación entre mi vista y las cosas que veo. Y por último, el bien es principio teleológico. En griego la palabra telos, que de ahí viene ojo, no confundir teológico, que es lo que tiene que ver con Dios, con teleológico, que es otra cosa. En griego la palabra telos significa fin, finalidad, objetivo. Platón dice que el bien es principio teleológico porque la idea de bien funciona como el objetivo, como la finalidad de todo lo real. Recién dábamos ejemplos de esto. Yo busco ser buena docente, busco acercarme a la idea de docente. Y en este sentido busco acercarme a la idea de bien. Así como toda la vida tiende a buscar el sol, ¿no? Platón observa esto en la naturaleza. Lo mismo, toda la realidad tiende a buscar la idea de bien, tiende a ser buena en lo que le toca. ¿Hasta aquí me van siguiendo? Sí, sí. Bueno, para hacer la segunda alegoría, les voy a proponer una actividad, así no nos aburrimos tanto y no explico yo. ¿Tienen lápiz y papel a mano? Afirmativo. Excelente. Si hay alguien que no tiene, en un ratito puede ir buscando. Buscamos un lápiz y un papel para pasar a la segunda alegoría, que es la alegoría de la línea. En la alegoría de la línea, Platón nos va dando algunas instrucciones. Entonces, en lugar de explicarles la alegoría de la línea, les voy a proponer que hagamos lo que Platón nos va pidiendo. ¿Mm? ¿Hay alguien que todavía no tiene a mano lápiz y papel? ¿Están listas? ¿Listos? Bueno, yo voy a hacer de Sócrates, de Platón, y les voy a ir dando las instrucciones que Platón, que es en realidad Sócrates, pero en realidad es Platón, les da en la República, para que ustedes vayan graficando lo que Platón propone. La alegoría de la línea es una alegoría, fíjense que hasta aquí nosotros vimos cómo piensa Platón la realidad, que la piensa dividida en dos mundos, un mundo sensible y un mundo inteligible, y que en el mundo sensible el objeto más grosso, más copado de todos es el sol, y en el mundo inteligible es la idea de bien. La pregunta ahora es, ¿cómo conocemos la realidad? ¿Podemos conocer esa realidad? Entonces, para responder a esa pregunta, Platón recurre a otra alegoría, que es la alegoría de la línea. En primer lugar, tienen que trazar una línea. Si quieren,
para ponernos de acuerdo y que no tracen la línea cada uno para donde se le antoja, trácenla en forma horizontal. Hay muchos manuales que la trazan en forma vertical, a mí particularmente me resulta más práctico en forma horizontal porque me resulta más fácil para escribir. ¿Sí? ¿Todo el mundo hizo una línea? Sí, Bueno, ahora esa línea tienen que dividirla en dos partes desiguales, no la tienen que dividir por la mitad. Tienen que dividirla en dos partes y una parte tiene que ser más chica que la otra. ¿Ya está? Sí. sí, sí. Bueno, ahí acaban de representar los dos mundos. En la parte de arriba de la línea vamos a graficar los grados de realidad de los que Platón nos acaba de hablar. ¿Por qué les parece que Platón nos pide que hagamos una parte más chica que la otra? ¿Qué les parece? Por el Porque mundo el mundo no es sensible, igual para todos y todas. ¿Cómo? ¿Hace referencia a la desigualdad? A la desigualdad entre los dos mundos. ¿Cuál les claro, parece que será el el mundo, mundo que le corresponde a la línea más chiquita, a la parte el más mundo, chiquita? el mundo sensible. Exacto, exacto. En la parte más chiquita de la línea, entonces, mundo sensible. Estamos en la parte de arriba de la línea, ¿sí? Grafican. Y en la parte más larga, el mundo inteligible. Ahí tenemos los dos mundos, los dos grados de realidad. Ahora, cada uno de los dos fragmentos los vuelven a dividir en dos partes desiguales. Es decir, que la línea va a quedar dividida en 4. Y cada parte, la primera parte es la más chiquitita, la segunda es un poquito más grande, la tercera es más grande todavía y la cuarta es más grosa. Es decir, que cada mundo nos quedó dividido a su vez en dos partes. ¿Vamos hasta acá? Bien. En la parte de abajo del todo de la línea, es decir, en la primera parte, antes del fragmento más chiquitito, lo que iría es el no ser, o sea, la nada. ¿Y qué es lo que está antes del mundo sensible? Lo que menos real es. La nada, el no ser, que no existe. Ahí, Platón es griego y como todos los griegos, la nada no existe. ¿Y qué les parece que irá en la otra punta de la línea? Y en esa punta va el no ser y la nada. En la otra punta que va arriba del mundo inteligible, lo más grosso de todos, ¿qué va? Lo que sí existe. ¿Y El qué ser. es lo que... La, La lo que idea del bien, profe. ¿Cómo? La idea del bien. Exacto. Así como en una punta va la nada, en la otra punta la idea de bien, que es la idea más grosa. De todo el mundo inteligible, lo más grosso de todos es el bien. ¿Ya está? ¿Sí? Ahora vamos a ponerles nombre a cada uno de los 4 fragmentos. Y vamos a empezar por el fragmento más chiquitito de todos. En el fragmento más chiquitito de todos, dentro del mundo sensible, van sombras e imágenes. Pongan la palabra sombras e imágenes. Y en el segundo fragmento van las cosas. Ahí pueden poner la palabra cosas. Fíjense, en el mundo sensible, Platón ubica como el grado más chiquitito de realidad las sombras y las imágenes de las cosas. Por ejemplo, la imagen que se proyecta en el agua, la sombra que yo proyecto, qué sé yo, mi sombra. Aquí también Platón va a ubicar, por ejemplo, los cuadros que hacen los artistas. Si alguien está haciendo estética, historia del arte, cuando vean Platón van a ver algo de esto. Para Platón, ¿qué es lo que hace un artista? Por ejemplo, yo soy un pintor y pinto este mate. Lo que estoy haciendo es una copia del mate. Es decir, que lo que estoy haciendo es menos real que el mate, porque a su vez el mate es copia de la idea. ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Se entiende? Ahora vamos al mundo al mundo inteligible. En el mundo inteligible tenemos las ideas. Las ideas menos reales de todas son las ideas matemáticas.
Entonces, en el tercer grado pongan ideas matemáticas. Y en el cuarto grado de todo, el grado, digamos, la parte más larga de la línea, que está más cerca de la idea del bien, ahí van las ideas filosóficas. Entonces ahí nos quedó graficado toda la realidad. Pero la pregunta de la alegoría de la línea no es esa. La pregunta de la alegoría de la línea era, bueno, ¿cómo conocemos esa realidad? Entonces ahora vamos a graficar la parte de abajo de la línea. En la parte de abajo de la línea, si en la parte de arriba pusimos los grados de realidad, en la parte de abajo lo que vamos a poner son los grados de conocimiento. ¿Ya está? Sí, Profesora, disculpe, Sí. ¿dónde va ese grado de realidad? En la parte de arriba, todo lo que hicimos recién, del no ser la nada, las sombras, las cosas, las ideas matemáticas, todo eso son grados de realidad. Es toda la parte de arriba de la línea que acaban de hacer. Ok. Igual después la van a ver, por ahora como les salga, vayan siguiendo las instrucciones. Vamos a ver ahora cómo conocemos cada uno de esos grados de realidad. Primero y principal, en el mundo sensible, el conocimiento que tenemos del mundo sensible se llama, en griego doxa, que se traduce como opinión. O sea que, donde arriba pusieron mundo sensible, abajo le corresponde la palabra opinión. O sea que sobre el mundo sensible, dice Platón, no hay verdadero conocimiento, hay opinión. Cuando Platón habla de opinión, no le está dando el mismo sentido que le damos nosotros. En algún punto sí, pero en algún punto no, digamos. Para nosotros una opinión es como una idea subjetiva. Yo, por ejemplo, puedo opinar sobre política y sería mi opinión, y otra persona puede opinar algo diferente a mí. Y eso es lo que hoy llamamos opinión. Pero si yo dijera, por ejemplo, no sé, la botella de agua está llena, ¿nosotras diríamos que eso es una opinión? no, No, es No, normal. es una realidad, pero para Platón sí es una opinión. ¿Por qué es una opinión? Porque Platón le llama así porque es un conocimiento cambiante. Es un conocimiento imperfecto en el sentido de que solamente es verdadero aquí y ahora. La botella de agua está llena, puede ser verdadero ahora, pero cuando termine la clase no va a ser más verdadero, porque la botella va a estar vacía. ¿Se entiende? Por eso es una opinión, porque no es un conocimiento eterno, inmutable. El conocimiento eterno, inmutable, se da del lado del mundo de las ideas. Entonces, así como pusieron opinión para el mundo sensible, para el mundo inteligible pongan conocimiento. Ahí sí hay conocimiento. Porque si yo les digo a ustedes que 2 más 2 es 4, ¿eso es una opinión? No, es un conocimiento verdadero, pero además de verdadero es un conocimiento que no va a cambiar. Cuando yo me muera, 2 más 2 va a seguir siendo 4. Me crean ustedes o no me crean, 2 más 2 es 4. ¿Ven la diferencia entre el conocimiento de que la botella está llena y el conocimiento de que 2 más 2 es 4? El conocimiento de las ideas es un conocimiento eterno, inmutable. Cuando hablo de 2 más 2 es 4, estoy hablando de un conocimiento al que accedo a través de la razón. Cuando hablo de la opinión, accedo a la opinión a través de los sentidos. Y los sentidos me dan un conocimiento que tiene todos los defectos que ya le había señalado Heráclito. Es imperfecto, es inestable, se modifica, es inseguro. En cambio, el conocimiento verdadero, 2 más 2 es 4, es eterno, es inmutable. Ese es el conocimiento racional y es el verdadero conocimiento. ¿Se entiende? Ahora, ¿vieron que ustedes a cada mundo lo dividieron a su vez en 2 partes? Bueno,
En la parte donde pusieron sombras, Platón dice que accedemos a las sombras y a las imágenes a través de la imaginación, que es una forma de opinión, la imaginación. O bien hay manuales que en lugar de imaginación usan la palabra conjeturas. Es decir, imagínense si yo viendo la sombra de alguien tuviera que adivinar quién es. Y me puedo imaginar, podríamos hacer un juego de decir, a ver, ve la sombra, imagínate qué es. Y puedo por la forma llegar a conjeturar, a imaginarme qué es eso. Pero es re fácil que me equivoque, ¿se entiende? Mientras que a las cosas sensibles, en el grado que sigue, Platón les llama creencias. Entonces, a las sombras le corresponde la palabra imaginación y a las cosas les corresponde la palabra creencia. Y después tenemos la otra parte de la línea, la parte de las ideas. A las ideas matemáticas accedemos con algo que Platón llama entendimiento. Para Platón las ideas matemáticas son las ideas menos perfectas porque están de alguna manera ligadas todavía al mundo sensible, porque para entender las ideas matemáticas yo tengo que recurrir al mundo sensible. Por ejemplo, yo recién les daba el ejemplo de 2 más 2 es 4, ¿y cómo hacemos para enseñarle a un nene pequeño qué es el 2? Y la única forma es recurrir al mundo sensible y agarrar, qué sé yo, 2 tomates, 2 manzanas, 2 caramelos, ¿no? ¿Cómo hacemos para hacerle entender a alguien qué es un triángulo o qué es una línea? Y tenemos que mostrarle con algo del mundo sensible esos objetos. Por eso son las ideas menos perfectas, porque están de alguna forma más cerca del mundo sensible. Y a las ideas filosóficas accedemos a través de lo que Platón llama inteligencia. Y ahí sí, las ideas filosóficas son las más perfectas, son las que están más cerca de la idea del bien, y son las ideas a las que accede precisamente el filósofo, a las que busca el filósofo. Dicen que en la escuela de Platón, que se llamaba la Academia, había un cartel que decía que nadie podía dedicarse a la filosofía, nadie podía entrar a estudiar si no sabía antes matemáticas, porque Platón consideraba que la matemática era un conocimiento introductorio para la filosofía. Fíjense cómo en esta línea queda claro esto. ¿Y qué pasa con los dos extremos? ¿Se acuerdan que al principio de la línea habían puesto la nada, el no ser, y en el otro lado habían puesto la idea del bien? Bueno, ahí no podemos poner nada. A la nada no podemos conocerla porque no existe. No podemos conocer algo que no existe. Es la nada. Y en el otro extremo la idea del bien tampoco la podemos conocer, pero por el motivo contrario. No la podemos conocer porque es tan grosa, tan perfecta, ¿no? Como es es Dios, no podemos acceder a un conocimiento de ella. Solamente podemos accederla como al sol. Podemos acceder al sol mirando los objetos que el sol ilumina. Lo mismo con la idea de bien. ¿Se entendió? Perfecto. Fíjense ahora sí, les voy a mostrar, sigamos con la presentación, avísenme si la ven. ¡No! Perdón, casi hago macana. Ahí. ¿Ahora la ven? No se ve todavía. A ver. Sí, Ahora sí, Carolina. ¿Aparece? Bien. Ahí está la alegoría de la línea, graficada. ¿La ven? Más o menos, nada más que acá está graficada en forma vertical. vertical. Yo les hice hacer en forma horizontal, pero es lo mismo. ¿Sí? Ahí está graficada, así debería haberles quedado. Fíjense, donde dice nivel ontológico, nosotros fuimos menos académicos y dijimos grados de realidad. Y donde dice nivel nociológico, dijimos grados de conocimiento. Pero fíjense, ahí está, en esta alegoría del bien, Platón nos grafica y nos explica cuáles son las diferentes formas en que podemos acceder al conocimiento del mundo. Y lo importante es que, fíjense, sobre el mundo sensible, lo que tenemos no es un verdadero conocimiento.
lo que no significa que no podamos decir nada del mundo sensible. Construimos un conocimiento, si se quiere, de grado inferior, que Platón va a llamar opinión, pero el verdadero conocimiento, la ciencia, está del lado del mundo inteligente. ¿Hasta aquí vamos? Sí, Bien. Y la tercera y última alegoría es la alegoría de la caverna. No sé qué pasa, que no. ¿Se me trabó la compu? Ahí está. La alegoría de la caverna capaz que la conocen porque yo creo que es el texto más famoso de toda la historia de la filosofía. Es un poco el cierre de las tres alegorías y es la parte en donde Platón termina respondiendo en quién debería gobernar la polis y cómo debería ser esa persona que gobierna, un poco respondiendo a la pregunta que habíamos hecho al principio. La alegoría de la caverna se divide, a los efectos de estudiarla, digamos, en general se divide en 4 partes. La primera parte es la parte en donde Sócrates, Platón en realidad, nos invita a imaginarnos la caverna y nos cuenta cómo sería la caverna. Platón nos pide que nos imaginemos una caverna subterránea, que al interior, adentro de esa caverna subterránea que está bajo de la tierra, viven unos prisioneros que nacieron ya encerrados en esa caverna, que están encadenados de pies y manos, que no se pueden mover, y que viven mirando la pared del fondo de la caverna. Y que atrás de ellos hay como una mampara, como una tapia, y atrás de la tapia pasan personas llevando objetos, y un poquito más arriba hay una fogata. Entonces la fogata ilumina la pared de la caverna, proyectando sombras de los objetos que los tipitos van llevando por atrás de esa tapia. ¿Se dan? Fíjense que ahí el gráfico, la idea, está un poquito dibujada la caverna. ¿La pueden ver? Fíjense que hay como un muro, atrás del muro hay unos tipitos llevando cosas, están los prisioneros, y sobre la pared del fondo de la caverna están las sombras de esas cosas. ¿Se entiende hasta aquí? sí. Bien. En la segunda parte, Platón nos invita a imaginar qué pasaría si uno de esos prisioneros que nació y vivió adentro de la caverna toda su vida, llega a poder liberarse. ¿Qué ocurriría si un prisionero se liberara de la caverna? Platón dice que en un primer momento le dolería todo, estaría confundido. Imagínense que el tipo nació y vivió toda su vida atado, entonces mover el cuerpo le costaría horrores. De a poco se iría adaptando y aparte comenzaría a salir de la caverna. La salida de la caverna sería un proceso doloroso, sería un proceso de sufrimiento, porque hay que trepar, hay que subir y encima un cuerpo que no está acostumbrado, no está habituado a moverse. Pero de a poco se iría adaptando e iría comprendiendo que lo que vivía dentro de la caverna era toda una mentira y que el verdadero mundo es el mundo que está afuera, que es el mundo este, donde hay árboles, donde hay agua, donde hay pajaritos, qué sé yo, donde hay vida y donde está el sol. El prisionero terminaría finalmente dándose cuenta de que todo lo que existe, existe gracias al sol y de que el sol es causa primera de la realidad. Pero ese tipito que se liberó y que salió de la caverna, dice Platón, en algún momento recordaría la vida anterior a la caverna y sentiría lástima por los compañeros que quedaron ahí prisioneros. Por lo tanto, tomaría la decisión de volver a bajar a la caverna y tratar de convencer al resto de que afuera hay un mundo, de que existe otra realidad, que esa otra realidad que existe es mucho más copada y divina que la de la caverna, y que tienen que venir con él para afuera. Lo más probable, dice Platón en la alegoría, es que los compañeros no le crean, que lo traten como un loco, incluso que quieran matarlo. Y esto encima, que el tipo, imagínense, ¿vieron cuando estamos afuera en pleno verano, que hay un sol divino, y entramos a la casa que está medio oscura, que nos pasa como que no vemos bien y que nos ponemos medio torpes? Lo mismo le pasaría a este prisionero.
Así como salir de la caverna a la luz le hubiera costado acostumbrarse a la luz, ahora que está acostumbrado a la luz y vuelve a la oscuridad, se volvería torpe en la oscuridad. Por lo tanto, los compañeros pensarían que se volvió loco, que es torpe, e incluso quizás querrían matar. ¿Qué es lo que nos quiso explicar Platón en esta alegoría? Y ahí viene la última parte de la alegoría, su interpretación. ¿Qué les parece? A ver quién quiere hablar. ¿Qué representa la caverna en esta alegoría? ¿Qué es la caverna? Chachán. Sería nada. No, porque la nada no existe. ¿Qué sería la caverna? A ver, hay como dos mundos, el mundo de la caverna y el mundo afuera. El sistema en el que vivimos. Exacto, es decir, la caverna es el mundo sensible. ¿Y los prisioneros quiénes son? Somos nosotros, fuimos Todos. creados. Nosotros. Exacto, la caverna, la vida en la caverna, representa la vida en el mundo sensible, los prisioneros somos nosotros, y esas sombras que se proyectan en la pared serían las opiniones que el sentido común toma como verdades indiscutibles. La alegoría de la caverna es uno de los textos más reinterpretados en la historia de la filosofía, porque es impresionante cómo este texto del siglo V a.C. nos sirve todavía para pensar gente el año 2020, ¿no? ¿Qué serían esas sombras que pasan contra la pared de la caverna? Las opiniones que la gente acepta como indiscutidas, como verdades, y que en realidad no son verdades, son opiniones. ¿Qué es el mundo de afuera? ¿Qué mundo es el mundo de afuera? Al que salió el prisionero. El mundo de inteligible sería. Exacto. Y entonces el sol que está afuera, ¿qué es? El sol que está El bien. la idea El del bien. bien. Fíjense, en el mundo adentro de la caverna estaba la fogata, había una fogata, ¿se acuerdan que la fogata que ilumina las sombras? Ese sería el sol, mientras que el sol de afuera es la idea de bien. ¿Y quién es el prisionero que salió de la caverna y que después vuelve? ¿Es el filósofo? ¿Sería Es el Platón? filósofo. Y de alguna manera Platón aquí está entre líneas contándonos lo que le pasó a Sócrates, ese filósofo que decide volver y tratar de salvar al resto y que termina siendo maltratado por el resto e incluso asesinado. Es un poco también, en doble sentido, la figura de Sócrates. Fíjense que por un lado aquí hay una interpretación de la educación. La educación es un proceso. Salir de la caverna no es algo que nadie vaya a hacer de un día para el otro. La educación es un proceso y es un proceso que lleva trabajo y esfuerzo, que muchas veces no es grato, ¿no? La salida de la caverna puede ser dolorosa. Y por otro lado, está, además de la cuestión educativa, la cuestión política. ¿Quién debería gobernar la polis? ¿Quién debería ser el gobernante de la polis? ¿Qué les parece? Alguien que tuvo acceso a ese mundo inteligible. Exacto. En el sistema platónico, el filósofo debería ser quien gobierna la polis. Para Platón, Atenas es una porquería de polis porque está gobernada por tipos que no saben nada, por gente que no está preparada para gobernar, por gente que no logró salir de la caverna precisamente. Una polis justa para Platón sería una polis gobernada por el filósofo. Yo ahí les compartí dos imágenes. Por un lado, en materia educativa, en la ficha de cátedra tienen ahí un breve comentario, cómo hay teorías que han pensado a la escuela con la analogía de la alegoría de la caverna. Y han pensado a la escuela en dos sentidos. Por un lado, hay teorías que han pensado a la escuela como una caverna, en donde lo que se enseña y se aprende son copias baratas de lo que es en realidad el conocimiento.
y en donde se separa a los alumnos, a las estudiantes y a los estudiantes del mundo real, y donde no se les permite tener acceso, ¿no? ¿Vieron esto? No, celular, no, bueno, ahora nos vamos a tener que resignificar con esta pandemia, pero vieron esto, en la escuela no entra el mundo real, no se habla de política, no se usan celulares, ¿no? Como si la escuela fuera precisamente una caverna. Y en contraposición hay otras teorías que piensan a la escuela precisamente como todo lo contrario, como la posibilidad de salir de la caverna, como la posibilidad de acceder a conocimientos que se corren del sentido común, de acceder a saberes que van más allá de las opiniones y de las verdades establecidas. Y por otro lado, otras interpretaciones muy vigentes han pensado a los medios de comunicación hoy como los grandes constructores de las cavernas del siglo XX, XXI, ¿no? Pensemos en las redes sociales, cómo consideramos lo que las redes o los medios instalan como las verdades indiscutibles, como aquello que es verdad, ¿sí? Digamos, sí o sí, ¿no? Pero ¿cómo sabes que? No, en serio, si está en Facebook, ¿no? Listo, ya que está en Facebook, bueno, ahora en Twitter, si lo dice Twitter, palabra santa, no hay más nada que discutir, ¿no? Y si lo dice TN, ni te cuento. Bueno, no quise entrar, ¿no? Pero claro, sí, ¿no? Sí, ¿cómo Darío Zeta llama esto con el concepto de la posverdad, ¿no? ¿Cómo se instala una verdad? Y se instala una verdad no porque se corresponda con lo real, sino porque se repite tantas veces que ya lo consideramos como indiscutible. Bien, ¿hasta aquí me van siguiendo? Aunque sea una falacia, como diría... Absolutamente, ¿no? Fíjense, por eso la metáfora de la caverna, no importa lo que pasa afuera, no importa que no se corresponda con la verdad. Si se repite hasta el hartazgo, la gente lo cree, y la gente lo va a considerar como una verdad. Entonces, ¿no? Hay como una gran caverna, una gran construcción de una realidad, ¿no? En donde la mampara serían ¿no? Los medios, y esas personitas que llevan objetos serían los comunicadores sociales que ya no están preocupados por instalar o por contar una realidad, sino por instalar sus propias verdades. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, perfecto. Bueno, este problemita lo voy a dejar planteado y lo vamos a retomar la clase pasada cuando veamos a Aristóteles que se pelea mucho con Platón. Un gran problema que la teoría de Platón nos deja como abierta, como una pregunta, es la relación exacta que hay entre los dos mundos. Cuando Platón habla de la relación entre el mundo sensible y el mundo inteligible, las palabras que usa son las palabras de copia o de participación. Este problema lo tomo acá porque suele plantearse como un cuestionamiento que Aristóteles le hace a Platón, y en realidad es un problema que ya Platón en sus últimos diálogos, en el Parménides, en las leyes, él plantea este tipo de problemas, pero no los resuelve, ¿no? Él usa la palabra copia, la palabra participación, son como palabras metafóricas que en realidad no explican por qué son necesarios los dos mundos, ¿no? La pregunta de Aristóteles va a ser, a ver, si el mundo inteligible es tan perfecto, si es tan copado, si es tan divino, ¿para qué necesitamos que exista el mundo inteligible? Perdón, al revés. Si el mundo inteligible es tan perfecto, tan copado, ¿con qué necesidad existe el mundo sensible? Si es tan perfecto y autosuficiente, ¿para qué necesita que el mundo sensible exista? ¿No? Y esta pregunta es como que queda sin resolver. Platón dice que el mundo sensible existe gracias al inteligible, que el mundo sensible es como una copia. Nosotros esto lo podemos entender hoy, en la época de Platón no existía, pero hoy podemos entenderlo perfectamente con la metáfora de la fotocopiadora, ¿no? El original y la copia. El mundo sensible es una copia barata del mundo inteligible. Entonces, nosotros gracias al mundo sensible podemos advertir la existencia del mundo inteligible. Pero no queda clara cuál es la relación entre los dos mundos.
Las palabras copia o participación no explican por qué es necesario que que el mundo sensible exista. Este problema lo vamos a retomar la semana que viene cuando trabajemos con la teoría de Aristóteles. Con respecto al alma, aquí nos cambiamos de diálogo, ya no estamos más en la República. Este diálogo es en el Fedro. Platón nos explica cómo piensa él al alma humana con el relato del caballo alado, el mito del caballo alado. Lo primero que hay que decir es que cuando los griegos hablan de alma, no están hablando de nada que tenga que ver con lo religioso. El alma no tiene que ver con la imagen de alma que se va a construir posteriormente la religión. El alma es un principio de vida, por lo tanto, todos los seres vivos, plantas, animales y seres humanos, tenemos alma para la concepción griega. Entonces, en el mito del carro alado, lo que Platón nos va a contar es cómo piensa él al alma humana, ¿sí? A diferencia de las almas de los otros seres vivos. Platón va a decir que el alma humana está compuesta por 3 partes. Y ahí tienen en el dibujito las 3 partes. El alma humana, dice Platón, se parece a un carro alado, que tiene un jinete, una auriga que maneja el carro, un caballo negro y un caballo blanco. Ese carro medio raro vive, dice Platón, en el mundo inteligible, en el mundo de las ideas. Todas las almas viven en el mundo de las ideas. El problema es que la auriga tiene que manejar esos 2 caballos, y aquí tenemos una clase básica para principiantes de racismo. Imagínense, el caballo blanco es bueno, obediente, hace lo que el jinete le dice, y el caballo negro es rebelde, no quiere obedecer, quiere hacer lo que se le canta. Entonces, hay jinetes que son más cancheros y que pueden manejar mejor a los 2 caballos, y hay jinetes a los que les cuesta más. Entonces, en el mundo inteligible, todos esos carros que están en el mundo inteligible y que por lo tanto están en contacto con las ideas, se suelen chocar entre sí, suelen tener accidentes, y a veces cuando tienen accidentes y se chocan, algún que otro alma se cae, y se cae al mundo sensible. Y en el mundo sensible se encarna en un cuerpo. Este mito nos explica cómo Platón entiende el conocimiento de la misma manera que lo entendía Sócrates, es decir, como recuerdo. De ahí la palabra reminiscencia. La palabra reminiscencia significa recuerdo. Como nuestra alma, antes de encarnarse en el cuerpo, vivió en el mundo de las ideas, en este mundo conocer es recordar esa verdad que ya está en nuestro interior y que hemos olvidado. Por eso las cosas sensibles, qué sé yo, el mate, de alguna manera hace que mi alma se remonte a la idea de mate que ya conoció en algún momento. ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Se entiende? ¿Me siguen escuchando? Sí, sí. Perfecto. Aquí están las 3 partes del alma, fíjense. Ahí hay un error, ahora les explico cuál. Ahí están las 3 partes, el auriga, el caballo blanco y el caballo negro. Para Platón, el auriga representa nuestra inteligencia. El caballo blanco representa nuestra voluntad, digamos a la valentía. Y el caballo negro representa a nuestros deseos, a nuestros instintos, ¿no? Fíjense, por eso el auriga, el jinete, tiene que manejar a los 2 caballos. Incluso Platón ubica cada parte del alma en una parte del cuerpo. El auriga, la inteligencia, está en la cabeza. Ahí está el error, fíjense, me quedó la palabra cuerpo. En realidad, donde dice, al lado de auriga, donde dice cuerpo, debería decir cabeza. El caballo blanco está en el pecho porque tiene que ver con el valor, con la valentía, con el coraje, y el caballo negro está en el vientre porque tiene que ver con los instintos más bajos, con los placeres corporales. En una persona
buena, en un buen alma, fíjense que corresponda con la idea de bien, el auriga tiene que mandar y los caballos tienen que obedecer. Y si cada una de las partes cumple con su función, estamos ante una persona justa. Fíjense que en la última columnita tienen las virtudes. La virtud propia de la inteligencia es la prudencia. La virtud propia de la voluntad es la valentía, el coraje. Y la virtud propia de los deseos es moderarlos, no zarparse. Si cumplimos con estas virtudes, cumplimos con una cuarta virtud, que es la más importante de todas, que es la justicia. Somos una persona justa cuando nos regimos por nuestra inteligencia, y nuestra inteligencia maneja nuestra valentía y modera nuestros placeres. ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Se entiende? Sí. Cuando hay un equilibrio, digamos, ¿no? Exacto, la idea de equilibrio que es propia del pensamiento griego. El pensamiento griego es un pensamiento muy equilibrado y esto con Aristóteles lo vamos a retomar y lo vamos a ver mucho mejor, ¿sí? Pero esta teoría del alma es importante porque se corresponde con la política. Platón plantea una relación entre la ética y la política. Esta forma de entender el alma como dividida en tres partes se va a corresponder con la forma en que debería funcionar la polis. Para Platón la polis funciona de manera parecida, de manera similar a un alma. Lo primero que tenemos que decir de la teoría política de Platón es que él se corre de las teorías sofistas. Si ustedes recuerdan la semana pasada cuando hablábamos de los sofistas, para Platón la polis es algo natural, no es producto de un contrato social. Estas teorías sofistas van a quedar deslegitimadas tanto por Platón como por Aristóteles. Y es muy importante, como se habrán dado cuenta en la alegoría de la caverna, la educación de la persona que vaya a gobernar. Como para Platón la polis funciona igual que el alma, la educación es muy importante porque según él, la función de la educación es darse cuenta de qué parte del alma predomina en cada persona. Todas las personas tenemos las tres partes del alma. Todo el mundo tiene el auriga, el caballo blanco y el caballo negro. Pero Platón cree que en cada alma predomina una de las tres partes, y que es la educación la que tiene que darse cuenta si en esta persona predomina la inteligencia, si en esta persona predomina el coraje, la valentía, es una persona, hoy diríamos, de carácter, o si en esta persona predominan los deseos, ¿sí? Es una persona que tiende más a que predominen sus deseos corporales. Si la educación se da cuenta de esto, podemos decidir a qué clase social va a pertenecer cada persona, ¿no? Fíjense, las personas en las que predomina el alma racional, dijimos que son personas en las que predomina la virtud de la prudencia, de la sabiduría. A esas personas hay que educarlas para que gobiernen. Son personas que tienen la función de gobernar la polis. En las personas que vemos que predomina la voluntad, que predomina la valentía, son destinadas a ser guardianas, es decir, a ser la clase que cuida, que protege la polis, la clase militar. Y en las personas que predominan el alma, el caballo negro, los deseos, cuya virtud es la moderación, tienen que pertenecer a la clase social productora, a la clase social que trabaja, que produce los bienes materiales que necesitan las otras clases sociales para vivir. Y si cada parte cumple su función, es decir, si cada persona ocupa en la polis el lugar que le corresponde y no pretende ocupar otro, estamos ante una polis justa. Esta teoría a nosotros hoy nos parece recontra conservadora, nos parece un horror. Discúlpenme un segundo, me están golpeando la puerta. A ver. Hola, perdón, estoy en clase. Ah, no, ahí le avisó. Disculpen, vieron que se nos interrumpen en el aula también, igual que...
Bueno, ¿sigo? Sí, Bien. ¿Entendieron esta teoría y esta correlación entre el alma humana y la organización social y política de la polis? ¿Se entendió? sí, quedó claro. Bien, yo les decía que esta teoría que hoy nos parece horrorosa, porque es como que las personas ya nacemos con un destino predeterminado para Platón. Sin embargo, en la época de Platón esta teoría fue revolucionaria. Platón en la República, volvemos ahora a la República, dice una cosa así como que, por ejemplo, no es justo que los hijos de los que ya gobiernan sean los mismos que después gobiernan. Porque a veces el hijo de un gobernante puede estar destinado a ser artesano, y el hijo de un artesano puede estar destinado a ser filósofo gobernante, ¿no? Lo que hay que mirar, dice Platón, no es el lugar social, no son los derechos de herencia, sino las características propias de cada persona para determinar qué lugar tiene que ocupar en la polis. Ay, me faltó, quedó como cortada esta diapositiva. Para Platón, entonces, la forma de gobierno ideal, que acá me quedó cortada, estaba escrita abajo del todo, a ver, a lo mejor soy yo la que no la veo, es como una aristocracia intelectual, como ya se habrán dado cuenta. ¿Cuál es la forma de gobierno ideal para Platón? Una forma de gobierno en donde los que gobiernan son los filósofos, que son los mejores de la polis, pero son los mejores no porque tienen más plata o porque son los hijos de, sino que son los mejores porque son realmente las personas más sabias de la polis. Esa es la forma de gobierno ideal que Platón va a proponer en la República. Pero esa forma de gobierno ideal puede deformarse con estas formas que están acá, que ustedes en la ficha de cátedra las van a leer. No me quiero detener ahora porque por ahí se está haciendo medio larga la clase, pero Platón las presenta como un proceso, ¿no? Fíjense, en la timocracia que toman el poder los militares, que los militares en realidad no deberían gobernar sino defender la polis. La timocracia va a dar lugar a la oligarquía, luego a la democracia y por último a la tiranía. Sócrates, Platón y Aristóteles van a coincidir los tres en que la forma de gobierno democrática, que es la que veíamos que tenían las polis griegas, no es buena. Los tres van a tener una mirada muy negativa de la democracia y van a pensar que no es una forma de gobierno buena, sino una forma de gobierno injusta, en el caso de Platón sobre todo, porque en la democracia, digamos, gobierna cualquiera. En la democracia gobiernan los que están adentro de la caverna, y en realidad deberían gobernar las personas sabias, las personas que saben, que conocen, que están cerca de la idea del bien, porque estar cerca de la idea del bien es bueno. Aquí Platón coincide con Sócrates en sostener una ética intelectualista, esta idea de que si yo conozco el bien, no puedo ser malo. Si yo conozco, si yo salí de la caverna y conozco el mundo sensible, no puedo querer volver a la caverna. Si yo ya conozco el bien, es imposible que sea malo. La persona mala, para Platón y para Sócrates, es una persona ignorante. Hay una, si se quiere, mirada muy inocente de la ética, de pensar que la persona sabia no puede ser mala. Bien, otra vez se me trabó. Ahí está. Lo último por hoy. Tienen en la ficha de cátedra, por un lado, algunos aportes para pensar a Platón en la actualidad. Por un lado, con la alegoría de la caverna, que ya un poco dijimos, cómo se repiensa a partir de la alegoría de la caverna la escuela, por ejemplo, la función de los medios de comunicación, de las nuevas tecnologías en la sociedad actual. Y por último, es importante ver cómo las teorías feministas fueron resignificando estas teorías. Yo les puse en la ficha de cátedra, les agregué algunos pequeños aportes de una filósofa argentina, María Luisa Femenías, que a su vez toma los aportes de otra filósofa que es Susan Moller-Okin, quien toma a la filosofía griega, y precisamente a mí me parece, sobre todo hoy que el feminismo está tan como sobre el tapete, entender estas cuestiones, porque precisamente creo que
son fundamentales para entender cuáles son las categorías de pensamiento que fue construyendo el feminismo y con qué otras categorías están debatiendo y de dónde vienen, ¿no? Platón, en la ficha está esta pregunta, ¿no? Si Platón fue feminista. Hay muchas teorías que piensan a Platón como feminista y a Aristóteles como machista. Efectivamente, cuando veamos a Aristóteles van a ver, es machista, es asquerosamente misógino. Y la pregunta es, bueno, ¿y Platón fue feminista? Las teorías que piensan así, lo piensan porque Platón defiende en la República la idea de que las mujeres tienen que ser igualmente admitidas en la clase de los guardianas como los varones. Cuando hablamos de la clase de los guardianes, de las guardianas, estamos hablando de la clase gobernante. Para Platón, las mujeres tenemos que tener las mismas posibilidades que los varones de ser gobernantes, de salir de la caverna y de gobernar a la polis. Cuando Platón plantea estas cuestiones, los primeros argumentos que le salen al cruce, porque así como en el contexto de Platón no era normal que dijeran que un hijo de un artesano podía ser gobernante porque era muy inteligente, tampoco era normal decir esto, como las mujeres filósofas. Las mujeres no están preparadas para gobernar. Las mujeres no tienen la misma naturaleza que los varones, le decía la gente a Platón. Las mujeres naturalmente tienen que ser madres y amas de casa, tienen que estar en la casa cuidando a los hijos y atendiendo a los varones y cumpliendo los deseos de los varones. Entonces Platón va a resignificar el concepto de naturaleza que la teoría feminista después va a repensar. Al concepto de naturaleza le podemos dar dos sentidos, un sentido descriptivo y un sentido prescriptivo. Es decir, yo puedo con la palabra naturaleza describir algo, pero el problema del machismo y del racismo también es que no se limitan a describir, sino que además creen que esa descripción da pautas o da señas acerca de cómo debería ser alguien o algo, ¿no? Es decir, yo puedo describir la naturaleza femenina diciendo que indudablemente las mujeres tenemos un sistema reproductor diferente al masculino, que tenemos una biología diferente, que tenemos órganos sexuales diferentes, que tenemos características físicas y biológicas distintas. Hasta ahí estoy describiendo. El problema es el segundo paso. Esa descripción después es usada para decir, como la naturaleza es distinta, las mujeres tienen que hacer esto, esto y esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, este es el problema no solo del machismo, sino también del racismo. Como las personas de piel negra tienen estas características, están destinadas a ser esclavos. Y está bien que sean esclavos. Lo mismo ocurre con las mujeres. Como las mujeres tienen esta naturaleza, tienen que comportarse de tal manera. Platón, ¿qué es lo que va a decir? Que no alcanza con decir que varones y mujeres tienen naturalezas distintas, sino que hay que demostrar que esa naturaleza distinta les impide a las mujeres gobernar, y eso no lo pueden demostrar. El hecho de que las mujeres tengamos una naturaleza distinta, de ninguna manera nos impide, dice Platón, gobernar como los varones. Es más, dice Platón, la polis se está perjudicando por no admitir a las mujeres porque se está perdiendo de personas valiosas que podrían construir una polis mucho más justa, porque hay muchas mujeres que por ser mujeres no se las está dejando participar y son mejores que muchos varones. Hasta aquí estamos re contentas todas con Platón, es súper feminista, bárbaro. El problema es lo que viene después. Si admitimos a las mujeres en la clase de los guardianes, las mujeres tienen que ser liberadas de las tareas domésticas y de cuidado. Y para eso Platón propone cambiar toda la estructura social e instaurar un tipo de sociedad en donde exista lo que él llama una comunidad de mujeres e hijos. En la polis ideal que Platón imagina en su República, ya se habrán dado cuenta que la República es un libro en donde Platón imagina cómo sería una sociedad ideal, no solo con respecto al gobierno, sino también con respecto a todos los órdenes sociales, no existiría la propiedad privada. Cuando recién hablábamos de sería un sistema que hoy diríamos comunista.
Los gobernantes, dice Platón, no deben tener propiedad privada, ni los militares tampoco, porque esto fomenta la corrupción. La clase productora trabaja, produce, y es la clase que maneja, fíjense, la clase productora, la que hoy diríamos los trabajadores, manejan el poder económico. Y la clase de los gobernantes maneja el poder político. El poder político y económico no pueden estar juntos, dice Platón. Es decir, empresarios no deberían ser gobernantes. Y esto en Argentina yo creo que ya sabemos por qué no debería ser así, ¿no? Podríamos tomar el ejemplo de estas teorías para pensar también la situación política no solo de la Argentina. Un país se corrompe, dice Platón, cuando el poder político y el económico están juntos. Tienen que estar separados. Y no hay propiedad privada. Y esto de no haber propiedad privada no solamente aplica a los bienes, sino que también aplica para las personas. No hay para Platón familia tradicional. En la sociedad ideal platónica, la familia debería ser una comunidad. Es decir, que aquí es donde, digamos, Moller-Okin, Femenías, dicen, en realidad Platón no fue feminista, porque si ahora existe una comunidad de mujeres y hijas, las mujeres dejamos de ser propiedad privada del marido, del padre, pero pasamos a ser propiedad privada de todos los varones de la polis. Y las únicas mujeres que podrían liberarse de eso serían las pocas privilegiadas que serían admitidas en la clase de guardianes, en la clase gobernante. El resto seríamos propiedad privada ya no de un varón, sino de todos. Esto para Platón sería beneficioso porque generaría que las clases sociales dependieran unas de otras, que ninguna clase social fuera tan poderosa que pudiera oprimir al resto. Nuevamente, estos aportes, digamos, son significativos también para la realidad actual. Dice Platón, si yo separo el poder político del económico, el gobernante depende del productor, porque no tiene riquezas, y el productor depende del gobernante que lo guía, y a su vez los dos dependen del guardián que los cuida, ¿no? Y el productor también mantiene al guardián que cuida. Entonces las clases sociales dependen unas de otras, y ninguna clase sería tan poderosa que podría oprimir a otra. Bueno, hasta aquí la clase de hoy, queda todo grabado. La actividad que se llevan hoy tienen que ver precisamente con elegir alguna de las preguntitas. Fíjense esto que preguntaba Marcela al principio. ¿Por qué la idea de que Platón presenta una teoría sistemática? Precisamente porque fíjense que en este recorrido que hicimos hay un montón de preguntas filosóficas que el autor aborda, por la realidad suprema, por el conocimiento, por la justicia, por el ser humano, ¿no? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Cuando terminemos aquí van a disponer, bueno, no solamente les voy a subir al aula la clase, sino que también esta clase va a quedar grabada para quien la necesite. El texto de hoy yo de Platón les preparé una ficha de cátedra, ¿sí? Entonces, si ustedes con la clase que acabamos de tener, más la ficha de cátedra, les resulta suficiente para entender, no necesitan recurrir a los manuales que les dejé la semana pasada. De todas maneras, si a ustedes no les alcanza esto y necesitan ampliar información, en la clase que les subo hoy, yo les digo cuáles son los capítulos de los manuales en donde se habla de Platón. Pero ustedes, para trabajar con Platón, tienen, bueno, esta explicación que acabo de dar, que quedará disponible para quienes no hayan podido estar en la clase, y tienen la ficha de cátedra, que es un poco donde explico todo esto que acabo de explicar, nada más que en forma escrita y por ahí un poquito más completa. Con ese material, si les alcanza, no hace falta que recurran a los manuales. Precisamente la idea de la ficha de cátedra es resumirles la información y que no tengan tantos textos teóricos. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Estamos? Bien,
Si necesitan, bien, si llegan a necesitar clase de consulta, recuerden que el día viernes, era como usted decía, el día viernes, también a las 11 de la mañana estoy a disposición si ustedes después cuando retoman cosas o todavía están con Sócrates y los sofistas y tienen algunas cuestiones dando vueltas que retomar, me avisan y hacemos una clase de consulta el viernes. ¿Sí? Bueno, Bien, gracias. listo, gente. Entonces eso es todo por hoy. Muchas gracias. Nos estamos Gracias a viendo. vos. La próxima clase así va a ser dentro de 2 semanas. ¿Sí? Nos vemos, no el miércoles que viene, sino el otro. El miércoles que viene sí les voy a subir por ahí, como hice la semana pasada, videitos explicativos si necesitan. Pero si no, no nos vemos hasta dentro de 2 semanas. ¿Estamos? Sí. Bueno, Gracias. adiós. Gracias, Macarena. Adiós.